Han pasado 13 años de los sucesos violentos que iniciaron el 11 de abril del año 2002 y precisamente así titulaban los diarios de circulación nacional y regional para la fecha. A esta hora y sobre este y otros temas vamos a conversar con el jefe de gobierno del Distrito Capital y colega periodista Ernesto Villegas. Bienvenido. Gracias, Estenis. Buen día. Saludos para todas y todos. Buenos días, señor Villegas. Han pasado 13 años, 47 horas aproximadamente duró el fallecido presidente Hugo Chávez fuera del poder, luego de esta intentona, de este golpe de Estado del año 2002, del 11 de abril que inició, pero inició con actuaciones previas, se anunciaron paros cívicos por parte de la CTV y de Fedecámaras. ¿Cómo se vivieron o cómo vivió precisamente usted, que era periodista del diario La Universal en esa época, esta fecha? Bueno, en aquella época yo decía entre mis amigos que trabajaba para el Canal de la Revolución y el Diario de la Oligarquía, porque trabajaba para el Universal. Y para BTV. Y para Venezolana de Televisión. Fue una perspectiva bastante interesante porque me permitió mirar los acontecimientos desde ambas perspectivas y además interactuar con personajes vinculados a uno y otro bando. Bueno, hace 13 años, imagínate tú, creían fallecido al comandante Chávez, lo daban por enterrado en la historia. Y bueno, sorpresivamente para muchos, al cabo de aquellas 47 horas, resurgió con fuerza el comandante en los hombros del pueblo y de los militares patriotas. Yo escribí este libro, Abril Golpe Adentro, donde se hace una reconstrucción que pretende ser minuciosa sobre aquellos acontecimientos. Al mirar la introducción que tú colocaste con recortes de prensa, recordé mi propio archivo hemerográfico que en aquella época guardábamos a sabiendas de que eran momentos irrepetibles, momentos de carácter histórico y que luego sirvieron de acopio para armar esta historia, ¿no? Ahora se está rodando, por cierto, una película basada en el libro, Abril Golpe Adentro. Y creo que el mismo hecho de que hoy estemos hablando de esa fecha nos indica que sigue siendo un tema muy vigente, que sigue siendo un tema de altísimo interés para las venezolanas y venezolanos, porque está conectado con nuestra realidad actual. Nuestra realidad de hoy tiene muchísimo que ver justamente con aquellos acontecimientos del 13 de abril del año 2002. Citando unas declaraciones que dio usted mismo en ese momento y últimamente, según los hechos actuales, usted asegura que este escenario que se está planteando en este momento era el mismo y que este sería como una especie de conclusión. El decreto de Obama quizás sería una especie de conclusión del decreto Carmona para el momento. Bueno, ambos decretos están escritos con la misma tinta maldita, que es la tinta de aquellos que pretenden borrar de la faz de la tierra a los pueblos como protagonistas, a la soberanía, a la democracia, a los derechos humanos. Ambos decretos están escritos con esa misma tinta. Y yo he dicho que el decreto Obama es la fase superior del decreto de Carmona. En aquel entonces recuerdas que Carmona le quitó el nombre, el apellido bolivariano a la República, además de descolgar el cuadro del Libertador del Salón Ayacucho de Miraflores. Había un intento por borrar el carácter bolivariano de nuestra patria y de desconocer la voluntad popular expresada en la elección de gobernadores de Estado, de diputados, a quienes destituía aquel decreto, aparte de, por supuesto, al propio presidente de la República, que había sido electo por voluntad popular. En el caso del decreto Obama, pues se desconoce la existencia misma de la República como una república independiente, como una república autónoma, soberana. Se pretende dictar desde Washington medidas que impactan en el territorio y la población venezolana, que son elementos constitutivos del Estado. Y por eso mismo es que América Latina toda, acaba de ocurrir la Cumbre de las Américas y no puede pasar por debajo de la mesa el hecho de que de 35 países, 33 han votado a favor de la derogatoria del decreto. No puede ser que 33 países estén confundidos, equivocados. La estrategia, digamos, de venta, de mercadeo de esas medidas injerencistas pretende reducirlas a 7 personas, pero ninguna superpotencia, y mucho menos Estados Unidos, declara una emergencia nacional interna por 7 personas. Obviamente se trata de una estrategia que nadie cree, no lo han creído los países de América Latina y sobre todo no lo han creído los pueblos. Digamos, golpe contra Chávez tiene los mismos propósitos, aquel de abril del 2002, que se vino abajo, tiene el mismo propósito de esta estrategia, la estrategia de esa ala recalcitrante de los halcones en los Estados Unidos es derrocar a la revolución bolivariana. Sacaban en la cuenta de que sin Chávez la revolución no iba a durar. Ahora bien, el liderazgo y el pueblo que se hace llamar revolucionario es el mismo del 2002 en este 2015.
Mira, en contexto, en liderazgo? hay quienes se hacen llamar revolucionarios y no necesariamente lo son, ¿no? ¿Por qué? La revolución se lleva en la práctica, ¿no? Y nosotros hemos visto medidas, acciones, líneas de acción revolucionaria como un continuo. Algunos llegan hasta ciertos puntos y van abandonando el barco y viene el pueblo mismo y genera sus propios liderazgos. Yo creo que hoy esa línea del 13 de abril sigue más vigente que nunca. Y hoy es el aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana. La Venezuela de hoy no es la misma Venezuela de aquel año 2002. Chávez dejó un legado y entre ese legado está la Unión Cívico-Militar. Dejó además una gran conciencia sobre el papel de nuestro petróleo. Hoy uno observa cómo hay mayor conciencia sobre digamos, el papel que nuestro petróleo juega como elemento estratégico. Este golpe de abril del 2002 era en buena medida un golpe petrolero. Recordemos que se inició, entre otras cosas, como un paro petrolero, con un llamado de la nómina antigua de PDVSA a paralizar operaciones. Y me recuerda mucho lo que pasa hoy cuando, por ejemplo, caen los precios petroleros o cuando Estados Unidos recurre al método del fracking para tumbar artificialmente los precios del petróleo. Hay venezolanos que internamente aplauden eso y dicen, pero qué bueno, cayó el petróleo, ahora se cae Maduro. Y no se dan cuenta de que esas medidas más bien repercuten, es contra la población entera. Es lo mismo que pasaba cuando el paro sabotaje petrolero, que salía el señor Carlos Ortega con el señor Carlos Fernández, dirigentes de la CTV y Fedecámaras, y decían, hemos paralizado tantos barcos, hemos paralizado tantas estaciones de servicio, y aplaudían como unos locos, y no se daban cuenta de que eso no afectaba nada más a los chavistas, eso afecta a todos los venezolanos. La caída artificial de los precios del petróleo nos afecta a todas y a todos. Y hemos visto cómo ha habido unas decisiones que se han tomado en esa materia justamente que han impactado a una parte de la población justamente por consecuencia de que al país le han bajado el ingreso nacional. Es como una familia que, ponte tú que uno de los padres pierde su empleo y entonces el ingreso familiar cae a la mitad. Es insólito que haya hijos de esa familia que digan, qué bueno. Resulta que las consecuencias las va a pagar la familia entera. Ningún venezolano puede celebrar que haya paralización de los buques, como celebraron cuando el paro sabotaje petrolero. Ningún venezolano tampoco puede celebrar que en Estados Unidos decidan, para tumbar los precios petroleros, utilizar el método antinatural contra la sobrevivencia incluso de la vida en este planeta, para tumbar los precios del petróleo, porque tiene consecuencias contra todos nosotros. Un golpe de Estado, para concluir, como este que se consumó hace 13 años y que fue aplaudido por una parte de los venezolanas. Yo lo vi en aquella redacción del Universal donde yo trabajaba. Me parecía insólito que compañeros míos, a quienes yo estaba vinculado por relaciones de aprecio y de respeto profesional, aplaudían cuando decían, se destituye de sus cargos a los diputados de la Asamblea Nacional, bien, se destituye de sus cargos a los gobernadores de Estado, bien. Ahora bien, señor Villegas, si es el mismo libreto del 2002, en este momento 2015, ¿por qué quizás el sabotaje que han llamado ustedes guerra económica o por qué las dificultades económicas se han marcado mucho más en este momento? ¿Qué marca esa diferencia si era prácticamente el mismo libreto según denuncian? Mira, las dificultades económicas son diversas. Durante el paro sabotaje petrolero, el precio del petróleo lo llevaron a cero, porque cuando esta gente aplaudía que separaban los barcos y separaban las refinerías, ¿qué era lo que sucedía? PDVSA tuvo que declarar fuerza mayor y no salieron barcos venezolanos exportando petróleo. Es decir, que el petróleo nuestro valía cero, no recibíamos ingresos petroleros. Y fue en aquel entonces cuando surgió aquella expresión popular, no fue una expresión creada en laboratorios de mercadeo, de marketing político, que una persona escribió en un cartón que decía, con hambre y desempleo con Chávez me resteo. Aquí hubo venezolanas y venezolanos que cocinaron con las patas de sus camas, que pusieron a hacer fogatas para cocinar. Eso fue terrible, fueron dificultades económicas terribles, tremendas, durante 63 días. Hoy confrontamos una situación difícil por la guerra económica que nadie está desconociendo. Más bien estoy yo poniendo de relieve que esas consecuencias de la caída artificial de los precios del petróleo nos afectan a todas y a todos. Y precisamente de ese tema de cómo están enfrentando la guerra económica en este momento, usted es la autoridad civil del Estado Mayor Económico en el Distrito Capital. Vamos a conversar, por supuesto, de este y otros temas al regreso de esta pausa acá en Primera Página. Ya venimos.